Nadie me veía en las reuniones, pero aquel viernes, a las 17:42, reenvié un PDF con una sola modificación. 20 minutos después, el CFO dejó de sonreír y el abogado pidió una pausa urgente. Nunca quise estar en el centro. Me gustaba el orden, el silencio, las hojas Excel con fórmulas que solo yo entendía. En el fondo del back office, con mis auriculares y mi agenda de papel, me sentía segura. Mientras los demás corrían por los pasillos con carpetas, yo calculaba desviaciones de presupuesto que nadie miraba, hasta que faltaban millones. Pero ese día, algo se quebró. El director financiero, el CFO, bajó las escaleras del segundo piso con una prisa elegante, como si llevara 140.000 peppers en los zapatos. Lo hacía cada vez que había reunión crítica. Y ese viernes, la sala de juntas estaba llena. Socios, abogados, incluso alguien de compliance. Yo no debía estar allí. No estaba invitada. Nunca estaba. Ella no es parte del equipo de decisión, dijo alguien cuando pregunté si necesitaban el anexo final del contrato. «Eres solo una chica de back office», soltó el CFO sin levantar la vista del móvil. Me quedé de pie, con los papeles en la mano. Los tenía desde las 10:15, cuando Recursos Humanos me los dejó por si acaso. Pero claro, ¿qué podía saber yo? Solo era quien había preparado todos los contratos previos, quien conocía las cláusulas palabra por palabra. Una parte de mí quiso tragar saliva y volver a mi escritorio. Pero no lo hice, porque ese contrato tenía algo extraño. Una omisión. El documento hablaba de una fusión, de millones, de estructuras que se deshacían y reaparecían en nuevas razones sociales. Pero faltaba algo, una firma, o mejor dicho, un nombre, el mío. 3 días antes, el abogado me había pedido un documento base con todo el desglose, y como era habitual, añadí una cláusula silenciosa que usamos para proteger al personal clave, un blindaje para que, en caso de reestructuración, algunos empleados no pudieran ser despedidos sin doble indemnización. Pero esa cláusula había desaparecido. Microcrujido de sospecha. La misma carpeta había circulado 2 veces, una versión a las 12:03 y otra a las 16:27. Alguien la había editado sin registrar cambios, pensando que nadie del back office lo notaría. Pensaban que yo no era nadie. Me senté en mi escritorio, releí el archivo con una meticulosidad quirúrgica, y entonces, como quien juega su última carta, marqué una sola casilla, en rojo. Personal clave, Carolina M. Reenvié el documento, sin ruido, sin gritar, solo con una marca, y esperé. Porque a veces el silencio pesa más que una voz, porque cuando firmas sin leer, alguien más puede estar leyendo por ti. Si alguna vez te han hecho sentir invisible en tu propio trabajo, espera a ver cómo reacciona el abogado en la siguiente sala. La sala estaba en tensión. Desde mi escritorio solo escuchaba murmullos apagados, pero los rostros al salir lo decían todo. Miradas rápidas, cejas fruncidas, teléfonos pegados a la oreja. Algo no encajaba, algo que nadie esperaba. 20 minutos después de que reenvié el documento, el abogado principal, ese que solía ignorarme cuando pasaba a su lado en los pasillos, pidió una revisión urgente del anexo contractual. Su voz, normalmente grave y pausada, sonó cortada, como si masticara vidrios, y entonces pasó. La puerta del CFO se cerró. Desde dentro comenzaron a escucharse frases sueltas, entrecortadas, con ese tono que solo aparece cuando alguien trata de ocultar que ha metido la pata. ¿Quién autorizó esta cláusula? No estaba en la versión final. ¿Y por qué aparece ahora con marca interna? Yo no moví un dedo, solo escuchaba. Y leía. Leía el correo reenviado por mí que ahora circulaba como fuego entre pólvoras. Por revisión técnica y debido a inconsistencias entre versiones,
se solicita detener la firma final del contrato. Palabras sencillas, pero con peso legal. Porque lo que muchos no sabían es que esa marca interna que agregué, personal clave, tiene respaldo. Estaba en la versión aprobada por legal días antes, en los logs, en la cadena de correos, en todo. Pero, curiosamente, había desaparecido en la edición final del CFO, y el contrato no podía firmarse sin aclarar por qué. Zooms cancelados, llamadas improvisadas. El socio mayoritario pidió explicaciones. El abogado, con cara de pocos amigos, se sentó frente al CFO con el contrato impreso, subrayado, y dijo lo que nadie esperaba. Ella está estipulada en el contrato. ¿Quién? Preguntó el CFO, como si el mundo se hubiera detenido. Carolina. Está registrada como personal clave. Legalmente, no pueden excluirla ni despedirla sin implicaciones. Un silencio denso llenó la sala, como si todos hubieran recordado, de pronto, que esa chica del back office sabía más de lo que aparentaba. Pero no era solo eso. Yo había protegido mi nombre, había dejado rastro, había entendido que si ellos jugaban con sus reglas, yo también podía aprenderlas y usarlas. 2 días antes, había revisado todo el historial de versiones. Había pedido, sin hacer ruido, un correo de validación interna. Había cubierto mis huellas como haría cualquier buen abogado, porque en ese lugar, si no te proteges tú, nadie lo hará. Esa tarde ya no fui invisible, pero no por gritar, no por amenazar, sino por demostrar, con un clic, que subestimarme fue su peor error. Si crees que esta historia terminó con un simple «perdón, fue un error técnico», espera a ver lo que se desata cuando el contrato se frena públicamente. ¿Alguna vez te han hecho sentir invisible en tu trabajo, aunque tú eras quien sostenía todo por dentro? Cuéntamelo en los comentarios. Tu historia puede ser la próxima. Y si alguna vez subestimaron tu inteligencia solo por tu puesto, este canal es para ti. Suscríbete, porque aquí las que callan también ganan. El lunes siguiente, todo olía a papel quemado. No literal, claro, pero la tensión se mascaba en el aire. Las persianas de la sala, de juntas bajadas, los cristales opacos. El CFO llegó sin su habitual café en mano. Y sin su sonrisa de siempre. Yo no estaba en esa sala, pero cada clic en mi bandeja de entrada tenía un eco distinto. Asunto: solicitud de confirmación de cláusulas. Asunto: consulta sobre rastro de versiones. Asunto: análisis de riesgos de personal clave. Todo con copia a legal. Todo con tono urgente. Todo girando alrededor de algo que nadie quería decir en voz alta. Que el contrato, por 140 Metromir, había sido detenido por una chica de back office. Y, aunque no lo dijeran, yo lo sabía. Un día antes, alguien había borrado mi nombre del contrato. No por error, no por omisión. Lo sabían. Querían dejarme fuera. Porque si la fusión avanzaba, habría despidos. Y si alguien tenía que caer, sería la invisible, la que no come en la mesa principal. Pero esta vez, la invisible había tomado precauciones. Los logs de edición estaban intactos. La versión enviada por mí a las 10:15, con mi nombre como personal clave, estaba validada por legal. La posterior, sin esa línea, había sido modificada desde el equipo del CFO, sin trazabilidad, sin aviso. Y ahora, los abogados estaban en medio. Micro ruido de nervios. Uno de los socios pidió que se elevara un informe de riesgos de continuidad operativa. Quería saber quiénes eran, realmente, las personas sin las cuales ese contrato no podía ejecutarse. Y aparecí yo, con nombre y apellido, y una hoja Excel de 17 pestañas vinculadas que solo yo sabía desentramar. Durante la reunión, alguien comentó: ¿y si ella no se queda? ¿Quién puede replicar esto? No hay nadie más con acceso a los archivos raíz.
respondió alguien desde IT. La mesa quedó en silencio, porque el problema ya no era legal, era técnico, era estructural. En ese momento, la palabra back office dejó de sonar como un rincón oscuro y comenzó a pesar como un muro de carga. Y aún así, nadie me miraba directamente. Nadie pedía disculpas. Nadie decía gracias. Pero yo no lo necesitaba, porque cada correo reenviado, cada cláusula encontrada, cada microdetalle que sostuve en silencio, ahora brillaba, y la firma seguía en pausa. Por mí, martes 0903, primer correo del día. ¿Puedes venir a la sala verde 5 minutos? Sin firma, sin contexto, sin buenos días, solo una línea enviada desde la cuenta de asistente dirección general. Tomé mi cuaderno, el de tapas negras, gastadas en las esquinas. Siempre lo llevaba conmigo como una extensión de mi memoria. No tenía nada especial, excepto que allí estaban anotadas fechas, nombres, números de contratos y, más importante, todas las veces que alguien dijo: «Esto no lo cuentes a nadie», ¿sí? Al entrar en la sala, vi a 3 personas, el director general, el CFO y una mujer del área jurídica que nunca había visto tan seria. No me ofrecieron asiento, pero me quedé de pie con firmeza. Carolina, sabemos que el viernes hubo una confusión con los documentos. No fue una confusión, corregí sin titubear. Bueno, siguió el CFO, visiblemente incómodo. Quizá hubo un malentendido en las versiones. La abogada levantó una ceja. Lo interrumpió. Perdón, pero no fue un malentendido. Las versiones están registradas. Hubo una edición sin trazabilidad desde tu equipo. Silencio. El director general cambió el peso de un pie al otro. Yo no dije nada. Abrí el cuaderno. Busqué una página. El 15 de septiembre, a las 11:17, recibí un correo con la confirmación de cláusula personal clave. El remitente fue el área legal. Está archivado. Tengo copia. Pausa. El viernes, la versión que me entregaron omitía esa cláusula. Por eso marqué el documento y reenvié. Todos callaron. En ese instante, comprendí que no estaban allí para confrontarme. Estaban allí para contener el incendio. «No sabíamos que tenías ese nivel de detalle», dijo el director general. «Bueno», respondí, «es lo que hacemos en back office, notar lo que ustedes no ven». Microclima de impacto. Por primera vez vi al CFO sin control. Apretaba el bolígrafo como si pudiera borrar el pasado. La abogada me pidió, entonces, algo inesperado. ¿Estarías dispuesta a explicar al comité de fusión cómo se organiza y protege la arquitectura interna de los datos? Asentí y añadí: pero solo si puedo presentar también los riesgos cuando se excluye al personal clave sin análisis previo. No me respondieron en ese momento, pero lo sabían. Sabían que ya no podían seguir ignorando a quien sostenía los cimientos desde la sombra. Y por primera vez en años sentí que el back office tenía luz. La mía. Miércoles 10:25. Sala de conferencias 4C. Panel de madera, proyector encendido y 14 personas esperando una presentación que, hasta hace 2 días, no sabían que necesitaban. Entré con paso firme, sin disfrazarme de experta, sin usar palabras rebuscadas, solo con un PowerPoint claro, mi voz y los datos que durante años habían ignorado mientras firmaban contratos a ciegas. «Buenos días», dije, respirando hondo. «Hoy voy a mostrarles cómo funciona su empresa, desde el subsuelo». La primera diapositiva mostraba un esquema del flujo de procesos críticos, gestión de licencias, provisión de contratos por proveedor, cadena de autorizaciones, control presupuestario, registro de riesgos laborales y fiscales. En cada punto, un nombre, el mío. Este es el circuito que nunca aparece en los informes bonitos. Pero si se rompe aquí,
todo lo demás colapsa. Los del comité de fusión comenzaron a mirarse entre sí. Algunos tomaban notas, otros fruncían el ceño. Microintriga. Proyecté una tabla de doble entrada que mostraba tiempos de respuesta antes y después de la intervención del personal clave. Una línea en rojo destacaba: demora operativa sin Carolina, 272 horas hábiles. ¿Y esto lo sabían antes?, preguntó alguien del área de inversiones. No, respondió el CFO desde el fondo, con la voz apagada. Nadie nos lo había mostrado así. Una pausa pesada. Aproveché. Durante años, el back office ha sido tratado como un cuarto oscuro donde se archivan errores. Pero somos más que eso. Somos quienes evitamos demandas, fugas de información, sanciones fiscales, y lo hacemos en silencio, hasta que, un día, ese silencio se rompe. Y rompí yo. Mostré los correos con validaciones, los logs, la edición que intentó borrar la cláusula, y la consecuencia legal que habría tenido firmar un documento sin respaldo. En la sala ya no había murmullos, solo atención y respeto. Al final, el director general tomó la palabra. Creo que debemos reconsiderar el enfoque con el equipo de soporte interno. No podemos seguir operando sin entender su peso real. No dije nada, pero dentro de mí algo se alineó. No por venganza, no por orgullo, sino por justicia. Y en ese momento entendí. No hacía falta cambiar de puesto para tener poder. A veces basta comprender la luz en el lugar donde todos pensaban que solo había sombra. Jueves 18:04. Última reunión del día. El cielo afuera comenzaba a teñirse de naranja y la ciudad parecía exhalar el cansancio de la semana. Dentro de la oficina, en cambio, se respiraba algo distinto. Tensión revuelta con vergüenza y curiosidad. Me habían convocado a una mesa chica, informal, de seguimiento técnico. Pero los nombres en la invitación decían otra cosa. CEO, CFO, Legal, Recursos Humanos y yo. Sin eufemismos, sin asistentes intermedios. En el centro de la mesa, una carpeta negra. Mi contrato, con mi nombre ahora impreso en negrita. El CFO no hablaba. Miraba su móvil como si buscara una excusa para desaparecer. Fue el CEO quien rompió el hielo. Carolina, después de la presentación del miércoles, el comité pidió una revisión de tu posición actual. Yo asentí con calma. Sabía a dónde iba eso. Queremos evitar situaciones similares. El personal clave debe estar correctamente identificado y protegido. Eso fue lo que intenté. Respondí sin dureza. Pero no me escucharon hasta que el abogado detuvo la firma. La abogada intervino. Legalmente, Carolina actuó con rigor y nos salvó de una posible demanda por omisión contractual. Entonces, Recursos Humanos deslizó sobre la mesa una hoja. Queremos ofrecerte un cambio de categoría, reconocimiento formal como coordinadora de integridad documental, con ajuste salarial y acceso a decisiones estratégicas. Silencio. Lo miré. Miré al CFO y sonreí. ¿Y eso evitará que vuelvan a llamarme una chica de back office? El CEO tragó saliva. Esperamos que ayude a corregir esa visión. No era un ascenso, era algo mejor. La validación pública de un trabajo que durante años fue invisible. Acepté, no por el título, sino porque ahora sabían que yo estaba ahí y que no podían seguir jugando como si no estuviera. Cuando salí de esa sala, el cielo era violeta. No había aplausos, no hubo flores. Pero mientras bajaba por las escaleras de mármol, supe que algo había cambiado. Ya no me necesitaban solo para ordenar papeles. Ahora me necesitaban para evitar incendios. Y esta vez yo tenía el extintor y el contrato en la mano. Viernes 08:17. Café en mano, bandeja de entrada limpia. Una sensación nueva. No de alivio, sino de control.
No había correos de urgente. No había documentos incompletos enviados sin aviso. Y, por primera vez, yo decidía qué revisar primero. Al pasar por el pasillo de dirección, 2 empleados susurraron algo. Uno de ellos levantó la vista y me dijo: «Gracias por lo del contrato». Nos enteramos. ¿Cómo lo supieron? El abogado lo mencionó en la reunión general. Dijo que tu intervención evitó una firma ilegal. Mi nombre. En una reunión general, en boca del abogado, del que nunca me miraba. Me senté en mi escritorio, el mismo de siempre. Pero algo era diferente. La silla ya no parecía ajena, ni el teclado, pesado, ni la carpeta de pendientes, eterna. Abrí un Excel, esa hoja donde había anotado, durante años, todas las microinjusticias, correos ignorados, ideas robadas, respuestas condescendientes. Y al final escribí una línea más. Reversión lograda sin levantar la voz. Microintriga. A las 10:44 me llegó una invitación inesperada. Tema: Nueva política de protección a personal clave. Organiza: CFO. Invitados: Comité Estratégico, plus Carolina M. Sí, él. El mismo que me llamó chica de back office. Ahora proponía una reunión basada en mi trabajo, en mi criterio, en mi rastro. El correo no llevaba disculpas, pero llevaba respeto. Y a veces, en este mundo, eso es más raro que el perdón. Esa mañana, mientras otros hablaban de fusiones, yo tejía una red invisible, la de quienes sostienen empresas desde lo invisible. Porque hay gente que salva negocios sin aparecer en los PowerPoints, gente como yo. Y esa red, por fin, tenía mi nombre. Lunes 12:09. Sonó el teléfono fijo, uno de esos que ya casi nadie usa. Lo levanté por costumbre, esperando alguna consulta técnica, alguna urgencia de último minuto. Pero no, era la nueva analista de RRHH. Voz joven, temblorosa. «Disculpa que te llame, es que... ¿podrías explicarme qué significa personal clave?» «¿Tienes tiempo ahora?», pregunté. Sí, claro. La cité en la sala pequeña, la que nadie usaba, porque el proyector fallaba y la luz parpadeaba. Allí nos sentamos, ella con su libreta nueva, yo con mi cuaderno viejo. «Te lo explico fácil», dije. En toda empresa hay personas visibles, los que hablan en los eventos, los que firman, los que dan la cara. Ella asintió. Pero luego estamos los que hacemos que eso funcione, aunque nadie lo note. Si esa base falla, todo se cae. Le conté lo que no estaba en los manuales, cómo se pierden cláusulas entre versiones, cómo una firma apresurada puede costar millones, cómo la información sin control se vuelve un riesgo legal y cómo un solo clic, si se hace a tiempo, puede cambiar el curso entero de un contrato. Eso es ser personal clave, concluí. Ella escribió en silencio y luego dijo: «Ojalá eso viniera explicado en la inducción». Me reí. No lo dicen porque no conviene que todos sepan cuánto poder tienen. ¿Y tú lo sabías desde siempre? No. Lo supe el día que intentaron borrarme y dejé evidencia. Microclímax. Cuando salimos, ella me miró con algo más que respeto, admiración, y yo sentí algo más que orgullo, continuidad. Porque entendí que mi historia no terminaba en un contrato detenido. Mi historia era ahora una referencia, un manual oral, una advertencia silenciosa. Nunca subestimes a quien conoce el archivo raíz. Y mientras caminábamos por el pasillo, alguien dijo: «Allí va, la que frenó 140 con una sola cláusula». No supe si lo decían en broma o en serio, pero sonreí igual. Miércoles 19:36. Oficina semivacía, luces tenues, la impresora zumbando con su habitual ritmo intermitente. Afuera, la ciudad se apagaba. Adentro, yo imprimía la última versión del nuevo manual de riesgos contractuales. Portada gris. Título sobrio. Autoría: Carolina M., coordinadora de integridad documental.
no lo hice por ego. Lo hice porque ya no podía permitir que otras como yo pasaran años enteros sosteniendo estructuras sin que nadie supiera sus nombres. Mientras ordenaba los ejemplares, alguien golpeó suavemente la puerta de vidrio. Era el nuevo CFO, no el de antes. Este era más joven, más silencioso y, curiosamente, más observador. ¿Tienes un minuto?, preguntó. Asentí. Se sentó frente a mí sin abrir el portátil. He leído todo el informe, el tuyo, y me gustaría que lideraras una capacitación transversal, no solo para legal, para todos. Lo miré, no con desconfianza, con medida, porque ahora sabía cómo detectar las intenciones. ¿Qué tipo de capacitación?, pregunté. Sobre lo que significa saber mirar. ¿Mirar qué? Lo invisible. Y supe que lo decía en serio. Que, quizá por primera vez en años, alguien entendía que el poder no está en lo que brilla, sino en lo que sostiene. Acepté, pero con una condición. Quiero que esté abierto también a los nuevos ingresos, especialmente a las mujeres del área administrativa. Asintió. No como quien concede algo, sino como quien reconoce una deuda. Esa noche, al cerrar la laptop, me quedé unos segundos mirando mi reflejo en la ventana. Ya no era la chica de back office. No necesitaba venganza, ni disculpas, porque ahora, cada vez que alguien firmaba algo importante, se preguntaba, ¿Carolina ya lo revisó? Y eso era justicia. Viernes 17:52. El sol de otoño filtraba sus últimos rayos a través de las persianas. En la sala de capacitaciones, los pupitres estaban ocupados por rostros atentos, asistentes administrativas, junior de contabilidad, técnicos legales recién ingresados, mujeres, en su mayoría, algunas jóvenes, otras con años en la empresa, todas con la misma expresión, la de quien ha sido invisible demasiado tiempo. Caminé hacia el frente con calma, sin PowerPoint, sin presentación rimbombante, solo mi voz y una frase escrita a mano en el pizarrón. La próxima vez que alguien te diga que solo eres una chica de back office, sonríe y espera. Comenzaron a tomar nota antes de que yo dijera una sola palabra. Les hablé de la cláusula, de cómo una línea podía significar permanencia o exclusión, de cómo proteger tu nombre es también proteger tu dignidad. Les conté cómo fue estar frente a una sala llena de ejecutivos que nunca me habían escuchado, hasta que tuve el control de un documento que podía detener una operación de 140 metros, y vi algo en sus ojos, una mezcla de rabia contenida, alivio y fuerza. Esa fuerza que aparece cuando te das cuenta de que no necesitas permiso para ser esencial. No estamos aquí para aprender a gritar más fuerte, dije. Estamos aquí para aprender a dejar rastro, a que nuestras huellas no puedan ser borradas ni ignoradas. Microintriga. Una de las asistentes levantó la mano. ¿Y qué pasa si intentan borrar nuestro trabajo? Si pierden las pruebas. Entonces haces copias, correo con copia, registro, documentación. Me miró. ¿Y si igual dicen que no fue mérito tuyo? Entonces sonríes y vuelves a dejar rastro, hasta que se cansen de negarte y no puedan firmar nada sin ti. Silencio. Y luego, aplausos. No de celebración, de reconocimiento. Y allí, en esa sala pequeña, entendí que la verdadera victoria no fue detener el contrato. Fue abrir la puerta para que otras lo hicieran también. Esa noche, al salir del edificio, ya no sentí que lo dejaba atrás. Lo sentí distinto, como si por fin ese lugar también fuera mío. Y cada vez que alguien repita esa frase, eres solo una chica de back office, habrá otra lista para responder con una marca, una cláusula y una verdad innegable. Las invisibles, cuando despiertan, reescriben todo.